Pues muy buenos días. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este webinar que va a hablar del modelo de publicación electrónica XML YATS en Redalic. Y nos da mucho gusto que nos puedan acompañar como parte de los eventos que está haciendo la Universidad Autónoma del Estado de México y Redalic dentro de la Semana Internacional de Acceso Abierto. Creemos que el día de hoy vamos a hablar de un tema central, un tema un poco discutido en el ámbito de los editores y que de la respuesta que demos los metaeditores y los editores a las preguntas y a las discusiones que vamos a ver aquí, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que dependerá el futuro de la comunicación científica y el fortalecimiento de América Latina. En ese sentido, lo que diremos en esta primer webinar, yo diría que será solamente uno. Empezaremos a abrir boca, como dirían los gourmets, para empezar a hablar de un tema que tiene muchísimas aristas y muchas implicaciones. Y en ese sentido solamente daremos una primera introducción para tratar de enmarcar la problemática general que tienen los editores y el problema de la edición y del marcaje. Posteriormente veremos pues toda la explicación de qué es un XML YATS para no confundirnos, aunque va a ser una explicación que nos va a dar Ariana bastante sencilla, y después pasaremos a definir por qué Redalic lo va a coger como un modelo para empezar a trabajar en el futuro. Y las posibilidades o los acuerdos que podemos tener para tener otros futuros webinars sobre el asunto. Y eso dependerá en buena medida de las respuestas y del interés que puedan tener ustedes. Actualmente me están avisando que hay más de 137 personas inscritas y conectadas de diferentes países, y entonces nos da muchísimo gusto que solo con unos días de anticipación de haberlo difundido puedan tener esto. Creo que hay una discusión pendiente en América Latina, y es que si bien todos empezamos un conjunto de instituciones, la UNAM, la Universidad de Sao Paulo, el metaeditor Cielo, el metaeditor Redalic, los portales de múltiples instituciones como la Universidad de los Andes, Revencid, a articular un modelo de acceso abierto en América Latina. Y esto nos ha llevado a ser pioneros y punto de referencia a nivel mundial sobre los procesos que suceden en América Latina respecto al acceso abierto. Sin embargo, después de 15 años de que nació el primer sistema, o ya más de 15 años, que fue evidentemente el modelo Cielo, que empezó en 1997, nosotros empezamos 5 años después, en el 2003, 5 o 6 años después, las cosas han cambiado. Y entonces creo que es tiempo de empezar a hablar de los problemas presentes y de los problemas que podemos enfrentar en el futuro en términos de comunicación científica. Y en ese sentido creo que un punto de discusión es cuál es el modelo de publicación científica latinoamericano. ¿Y por qué? Porque en la presentación ustedes ven ahí a un maniquí que está prácticamente atosigado, vamos a decirle así, por los metaeditores o por los sistemas de indización. Scopus le exige un conjunto de cosas, DOAJ ahora le exige otras, de hecho, cosas como si no tiene volumen la revista, pues va a tener problemas para mantenerse en DOAJ. ¿Qué importancia o qué elemento de calidad es referente el volumen en la etiquetación o en la conformación de una revista? Pues ese es un punto que habrá que discutir, pero por lo pronto se convierte en una exigencia de un sistema de indización, DOAJ. En el caso de Cielo, también empieza Cielo a tener sus propios requerimientos para mantener a las revistas, y Redalic evidentemente también. Entonces nos encontramos con los editores que tratan de satisfacer las necesidades de todos los sistemas de indización. Pueden ser Web of Science, Scopus, Cielo, CONACYT, DOAJ, Redalic. CONACYT en su punto exige un
sistema de gestión editorial y cada país y con cada institución empezará a exigir un conjunto de cosas. Y entonces vemos a todos los editores atados para tratar de responder a las necesidades de los metaeditores. Y nos parece que ya es tiempo de cambiar esto y el XML JATS nos permite empezar a pensar en un sistema de cambio. Pero este sistema de cambio tiene un principio fundamental que creemos que se ha perdido en todo este proceso de acceso abierto. Y creemos que el editor, por la complejidad de lo que exigen los sistemas de indización, ha perdido el control del proceso editorial. Ha terciarizado, ha mandado a hacer a empresas lo que le exige uno u otro sistema de indización y en ese sentido ha perdido el control. Y no puede haber un sistema de comunicación más débil que aquel en el que el editor no tiene el control del proceso editorial. Creemos entonces que este sistema tiene que cambiar y como todos los editores tienen la presión para ser indizados, creemos que si adoptamos como modelo latinoamericano el XML JATS, los editores van a tener la posibilidad de tener la estructura de un artículo marcado para satisfacer las necesidades de cualquier sistema de indización y metaeditor. En ese sentido, la diferencia de hoy que le mandan a DOAJ los contenidos de una manera, a Cielo de otra, a Redalyc de otra, y que de esto se pueden enterar ustedes o no se pueden enterar si es que subcontratan este servicio, podría cambiarse si todos adoptamos el modelo latinoamericano XML JATS y el editor de esa manera retomaría su control y nos mandaría un XML JATS que cada metaeditor lo integraría a sus propias necesidades, pero tendría los elementos para no trabajar. Y entendiendo que el acceso abierto es abierto y dispuesto a la sociedad, pero es gratuito, es sin costo al usuario final, no quiere decir que no cueste. Y todas las instituciones que están financiando todos estos modelos, evidentemente están aportando dinero que cada vez es más para poder satisfacer las necesidades de acceso abierto. Y en este sentido, si nosotros utilizáramos el sistema de XML JATS, todas las revistas trabajarían bajo un solo modelo. Y después de trabajar ese modelo, lo mandarían a los actuales metaeditores y sistemas de indización o a los que vinieran después. Además, el adoptar este modelo, que explicará ya en breve Ari, nos va a permitir otro conjunto de cosas, y es aprovechar la tecnología. Es decir, hoy vemos a todas las revistas en HTML o cuando más en un PDF. Y cada vez nos damos cuenta que las nuevas plataformas como las tabletas o aún los smartphones son sistemas en los que estamos desarrollando un conjunto de actividades. Y si nosotros tuviéramos el marcaje de nuestras revistas en XML JATS, podríamos utilizar los nuevos visores que ni siquiera están creados por ningún metaeditor para aprovechar todas las ventajas de la comunicación científica, de la visibilidad. Y en ese sentido, todos los trabajos podrán adaptarse a las nuevas tecnologías. También, si adoptáramos el XML JATS, garantizaríamos la preservación de todos nuestros archivos. Punto preocupante, porque hoy tenemos un conjunto de archivos de XML bajo sistemas de marcaje diferentes, tenemos PDFs, Words, etcétera, etcétera, pero no necesariamente esto nos va a permitir la conservación de todos los archivos. Y por otro lado, cuando trabaje la web semántica, cuando esté funcionando, el tener todos los artículos científicos marcados en un XML JATS va a permitir que se hagan un conjunto de búsquedas que va a permitir la articulación de datos lógicos entre todos los artículos, que va a permitir proporcionar información mucho más adecuada al investigador o al estudiante que está buscando consultar.
En ese sentido, creo que este panorama, de ser cierto los presupuestos que estamos mencionando en este momento, creo que todos los editores latinoamericanos y los metaeditores debiéramos discutir de manera conjunta cuál es el modelo de publicación científica latinoamericana. Y en ese sentido, la propuesta de Redalic, que de alguna manera ha sido, es trabajada por Cielo, que también utiliza un XML, pero JATS particular, adaptado a las necesidades de Cielo, es un asunto que tendríamos que discutir y nos determinará el futuro de la comunicación científica. Bueno, pues yo les dejo a Ari que va a exponerles todo referente al XML. Bien, gracias. Buen día para todos. Bienvenidos a este segundo webinar en esta semana internacional de acceso abierto. Me están comentando que tenemos editores conectados pues de muchos países. Tenemos Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Brasil, Perú, España, Estados Unidos y bueno, otros tantos. Bienvenidos a todos. Les recuerdo antes de empezar que cualquier pregunta que ustedes quieran hacer lo pueden realizar a través del chat de la herramienta de transmisión del webinar o también a través de nuestras redes sociales @Redalic. Nosotros aquí, nuestro equipo staff que nos está apoyando el día de hoy, nos va a hacer llegar las preguntas para poder al final de la sesión responder. Es un webinar muy breve, es de 1 hora y se tocan temas pues que en profundidad merecen pues un mayor tiempo. Evidentemente vamos a hacer un recorrido rápido por estos temas con el fin de que ustedes conozcan las implicaciones de una implementación XML en una revista científica. Evidentemente esto es parte de una estrategia de capacitación y profesionalización de editores de las revistas que tenemos indizadas y sería una breve introducción. Bien, quisiera empezar comentando un poco lo que es el XML para quien no esté familiarizado con el lenguaje, es decir, para qué nos sirve, por qué es importante, qué es lo que como editor debemos saber. No es una plática técnica, es una plática con el fin de conocer cuáles son los beneficios y las implicaciones de esto, pero tenemos primero que entender qué es el XML para poder interpretar sus beneficios. Y para esto me remonto un poquito a cómo funciona de manera muy, muy general el Internet y la web. Sabemos que en el Internet hay clientes y hay servidores. Por un lado, los servidores son los que se encargan de otorgar precisamente un servicio a clientes. Un usuario se conecta a través de un navegador a la web, es decir, a través de un cliente, que en este caso es el navegador, y solicita una página web o solicita en concreto un archivo. El servidor, ¿qué es lo que hace? El servidor devuelve este archivo generalmente utilizando un formato HTML. El formato HTML fue el formato pionero de visualización de información en la web. ¿Y por qué me remonto a él? Porque justo cuando hablamos del HTML e identificamos sus virtudes, pero también sus limitantes, es cuando nos damos cuenta de que muchas veces creemos que por tener nuestra revista en la web en un formato HTML, pues estamos haciendo una revista electrónica de punta, ¿no? Esto es falso, absolutamente. El HTML tiene un par de décadas existiendo, es una tecnología ya muy anterior, muy, pues sí, un poco obsoleta, en términos de procesamiento de información y otras bondades que nos brindan otro tipo de formatos. Aquí hay un ejemplo para quien no sea técnico, que no tenga ese perfil. Un HTML, como lo vemos en un navegador, sería como el que ustedes ven en su lado izquierdo. Bienvenidos al webinar, que es XML JATS en Redalic. Del lado derecho, ¿qué es lo que tenemos? Un conjunto de código, de etiquetas que están combinadas con los elementos de texto. Ajá. Es decir, del lado derecho, ustedes si pueden ubicar la parte sombreada en azul, ustedes pueden ver el texto que dice bienvenidos al webinar, que es XML JATS, etcétera. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, para el texto que dice XML JATS, que está en negritas, que está en bold, ustedes pueden ver que tiene un carácter B, una etiqueta B con un par de corchetes, que quiere decir que eso está en bold, ¿no? Está en negritas.
¿Qué quiere decir eso? Que tengo combinado el texto de la página con el formato de la página, ¿ok? Es decir, mi texto original, el que es digno de preservar, que es el texto que el usuario visualiza, está un poco contaminado con la información de la vista, con la información de estilo, con la información de tamaños, colores, etcétera. Entonces, esto no es óptimo para la preservación, por ejemplo, de un artículo científico, porque lo que queremos preservar es el texto autoría del investigador, pero no necesariamente, porque no es en todos los casos, en los tamaños, los colores, etcétera. Esto es información que termina alterando la información esencial de un artículo científico. Entonces, el HTML nació como un lenguaje de marcado de hipertexto, es un lenguaje básicamente de formato. El navegador es quien se encarga de interpretar ese lenguaje para que el usuario no vea esa combinación entre etiquetas de estilo y el contenido. Entonces, es ahí cuando nos preguntamos cómo poder tener un lenguaje que sí me permita capturar la información esencial de un texto científico o de cualquier otro tipo de información, como ahorita lo vamos a ver. Y es cuando surge el XML. Es importante resaltar que XML no es un lenguaje de marcado. Es decir, siempre que hablamos de XML pensamos que es un lenguaje de marcado. En realidad es un lenguaje de metamarcado o un metalenguaje. Es decir, con el XML podemos definir otros lenguajes, como vamos a ver que hay muchos. JATS es uno de ellos para artículos científicos. Lo que nos dice el XML nos da un conjunto de reglas simples. El XML provee un método uniforme para describir e intercambiar datos estructurados. El XML se encarga de describir la estructura y la semántica, es decir, el significado de los datos, pero no el formato. De ahí su nombre, que es un lenguaje de marcado extensible, es decir, que podemos extender este lenguaje a través de la generación de otros lenguajes. En el XML, cada elemento de información tiene un sentido. Por ejemplo, Luis pudiera ser un nombre, pero pudiera ser a lo mejor una fecha, otro tipo de texto que a lo mejor una base de datos no puede identificar qué significa, porque, por ejemplo, si fuera un número, puede ser un número de teléfono, un número de casa, una edad, una fecha, un año, etcétera. Entonces, hay que decirle qué tipo de dato es. En este caso, sabemos que esto es un nombre, entonces se encierra entre etiquetas de nombre. Inicia una etiqueta llamada nombre, cierra otra etiqueta. Ese es como se va conformando un archivo XML. Esta es la manera muy básica, pero como se puede ir armando un archivo XML. ¿Cuáles son las 8 reglas básicas para estructurar un XML? Tenemos un elemento de raíz único. Tenemos etiquetas de apertura y cierre. Por ejemplo, en el caso de Luis, sabemos que abre y cierra etiqueta, eso es una regla. Si usamos mayúsculas o minúsculas en las etiquetas, debemos ser consistentes en ello. Los elementos deben ser anidados correctamente, dado que el XML es una estructura jerárquica. Y no se preocupen si ustedes editores dicen, bueno, pero yo voy a tener que hacer todo esto. No, en realidad hay herramientas que nos permiten obtener este tipo de estructuras, pero es importante que sepan qué hay detrás de estas herramientas, ¿no? Cada una de estas etiquetas puede tener atributos que van entre comillas, los valores de esos atributos, y estos atributos no se pueden repetir. Son reglas básicas dentro del lenguaje XML. Un poco de antecedentes. En los 60 IBM inventa el lenguaje de marcado general, o el GML, que es un poco el antecedente del XML, que surge como la necesidad de almacenar grandes cantidades de información. En 1986 se crea el SGML, que es un GML hecho estándar, evidentemente basado en el GML original, y justo de este SGML surge el XML y el HTML. El HTML surge como esa intención de poder visualizar el texto de una manera más agradable, y el XML como la alternativa a la estructuración de los datos. Ahorita vamos a ver un poquito más de ello. Entonces,
El SGML surge en 1986, pero en 1986 el reto era la publicación electrónica. Sabemos que en el 86 todavía la web no existía como tal, existía el Internet, pero no existía la web. Entonces el reto en ese momento, en esa época, era publicar de manera electrónica, pero no sabíamos lo que era el hipertexto, no sabíamos lo que era un sitio web. Entonces en esos momentos ese era el reto. En el 91, cuando ya aparece la web, el reto cambia y el reto ya no era solamente tenerlo en electrónico. El reto también implicaba que el usuario pudiera visualizar correctamente un archivo, que pudiera visualizar correctamente la información. Por lo tanto, se incorpora en el HTML el formato de presentación. ¿Okay? ¿Qué pasa en el 96? Ya tenemos una web en donde podemos visualizar correctamente la información, pero el reto viene en la representación de los datos, es decir, cómo puedo ahora manipular la información esencial de lo que se está publicando en la web. Ese es justo el reto y es desde 1996 y a veces nos preguntamos por qué una década después seguimos cuestionando la importancia del XML. Seguimos un poco trabajando nuestros sitios web con HTMLs, con PDFs, cuando en realidad el mundo está en otro lugar, ¿no? Y las revistas científicas, pues evidentemente no son la excepción. Todo lo contrario, un poco deberían ser el ejemplo de preservación digital, dado que es contenido científico, es conocimiento científico lo que está contenido en una revista. ¿Por qué es tan importante el uso de XML? Bien, el contenido entonces en resumen es separado de cualquier noción de presentación, punto número 1. 2, es un estándar internacional independiente de las plataformas, eso es fundamental. Aquí no estamos hablando de ninguna plataforma en específico, es un estándar internacional, pero además es abierto. Un XML además puede ser intercambiado entre diferentes sistemas, incluso sistemas que trabajen con otros formatos pueden en algún momento intercambiar el XML, ¿ok? Bien. Ok. Sabemos entonces que hay un metalenguaje. Ok. ¿Qué pasó? No es cierto. Sí, se fue la luz. Increíble. Se quedó pasmado. Se quedó pasmado. Pero tenemos batería, ¿no, Almita? Sí, y hay red. Sí, nos deberían seguir viendo. Ah, no, se desconectó fue la cámara. Y ahorita me estoy viendo yo. Y la red, porque si se fue la luz en todo el edificio, se desconectó la red. ¿Nos están escuchando ahorita? Ok, ¿me siguen escuchando? No lo sé. Sí. Ok, se nos fue la luz, tenemos un problema de luz aquí en el edificio de Redalic. No sé si ustedes me siguen escuchando. Creo que ya se están reconectando. Damos un minutito nada más para reconectar todo, incluyendo la cámara. ¿Sí? Ok, creo que ya estamos de regreso. Tuvimos una falla de luz, pero ya de energía eléctrica, pero ya estamos de regreso. Bien, hablábamos entonces de los vocabularios, ¿ok? De por qué es tan importante el XML y en este caso de lo que significa un vocabulario en más familiar para todos ustedes, que es el Dublin Core de OAI-PMH. El Dublin Core no es más que otro vocabulario que utiliza etiquetas XML para poder intercambiar información a través de un protocolo, en este caso el OAI-PMH. Entonces el Dublin Core termina siendo un vocabulario XML que es utilizado por este protocolo para definir al menos los metadatos de un artículo, más no el texto completo del artículo. De ahí la importancia de YATS, que ahorita lo vamos a ver. El XML es comunicación. Es necesario hablar el mismo lenguaje, dado que está hecho también para intercambiar información. Es por ello que tanto el DTD, el Document Type Definition, que es un tipo de archivo, o los esquemas, no importa si a lo mejor esto les parece un poquito técnico, pero
estos dos tipos de documentos lo que hacen es especificar el vocabulario. Ya entendimos cuál es el vocabulario, entonces los DTDs y los esquemas nos permiten identificar cuáles etiquetas y cómo se organizan las etiquetas dentro de un vocabulario. Nos sirve también como una forma de validación de un XML. ¿Okay? Y finalmente, otra tecnología que debemos pues entender para qué sirve al menos es el XSLT o el XSL al menos. Cuando hablamos de XSL, estamos hablando de hojas de estilo. Ajá. Hojas de estilo que pueden ser aplicadas a cualquier XML con el fin de poder transformar ese XML en cualquier archivo que se requiera, en cualquier otro formato de archivo. Ajá. Es un estándar también de la W3C y es una forma de transformar un archivo XML en otro documento, de ahí la importancia. ¿Cómo se hace una transformación del XML? Y esta es justo la potencialidad del XML, la riqueza de un XML. Que un XML puede ser convertido en cualquier otro formato. De un XML se puede obtener un HTML, un PDF, un WML, un JPG, etcétera, etcétera, etcétera. Un conjunto de archivos de salida que toman como insumo el XML, pasan por un procesador o un transformador XSLT y se obtiene finalmente un archivo de otra índole. Entonces, cuando nosotros hablamos mucho con los editores de este tema y nos damos cuenta que los editores muchas veces únicamente tienen el PDF, del PDF ya no hay retorno, al menos no hay retorno automático sencillo, ¿eh? O que no requiera una limpieza adicional o una manipulación humana adicional, al menos al momento. En cambio, si los editores, si las revistas tuvieran como insumo el XML y de ahí pudiéramos generar el HTML para un sitio web o el PDF o el formato de impresión o cualquier otro formato que se utilice, tendríamos entonces el valor de conservar la información original que además pueda ser después convertida en cualquier otro formato. De ahí una de las, más bien la importancia de este estándar, ¿ok? Ahora hablemos un poco más sobre el JATS. Así como hemos hablado que hay un MATML, que hay un BML, que hay un WML, que hay diferentes vocabularios basados en XML, así hay un formato para artículos científicos llamado JATS. Ajá. ¿Qué significa JATS? JATS significa Journal Article Tag Suite. Es un estándar que recientemente se ha convertido en un estándar. Es una iniciativa que define un formato XML para describir la estructura, la semántica y los metadatos para contenido digital científico. Así como vimos que hay estructuras para fórmulas matemáticas o para otro tipo de cosas, pues este es justo para artículos científicos. Provee un conjunto de elementos y atributos para describir ya sea texto o gráficos y es un estándar de la NISO desde el año de 2012 con la especificación Z39.96. Es decir, es un estándar, al momento de que la NISO lo adopta como un estándar, pues se garantiza darle más seguimiento, más soporte y continuidad al formato. Antecedentes. Bien, en los años 60, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, como seguramente ustedes conocen, crea una base de datos de citación de revistas médicas conocida como Medline. En 1996 desarrollan PubMed, que es un motor de búsqueda de libre acceso sobre la base de datos de Medline. Todas estas citas de esta base de datos están disponibles en un formato que en ese momento le llaman PubMed XML o Medline PubMed XML. Es un poco el origen de este estándar. En el año 2000 entra en funcionamiento PubMed Central, que seguramente ustedes estarán familiarizados con este repositorio, y pasa de ser un buscador dentro de una base de datos de citación a ser un repositorio que almacena los textos completos de los artículos de las revistas. Al menos, bueno, este repositorio fue desarrollado por el Centro Nacional para la Información
biotecnológica y sirve un poco como la contraparte de la base de datos de citación, pero para los textos completos, ¿ok? Y en la parte amarilla inferior ustedes pueden ver un poco la evolución del estándar. Entonces, en 2003 surge un estándar, una DTD, como ya les expliqué, que es donde viene la especificación de este vocabulario en la versión 1, justo como parte de la iniciativa PubMed. En 2004 surge la versión 2 de esta misma DTD, 2008 la versión 3, y es justo en el 2012 cuando la NISO presenta JATS versión 1, que es la adaptación, en realidad es la evolución de la DTD 3.1. En realidad, en vez de llamarle la DTD 3.1, se convierte en JATS versión 1, ya adoptado por la NISO. Y es cuando se convierte en un estándar realmente, aunque los anteriores eran el estándar de facto de las publicaciones, al menos médicas, era un estándar de facto, pero es cuando formalmente se oficializa el estándar como JATS, ¿ok? Bueno, este JATS lo que hace es definir tres etiquetas, bueno, tres partes o tres secciones dentro del documento básicas. Por un lado, tenemos el cuerpo, por otro lado, la cabecera, que es el front. Por otro lado tenemos el cuerpo y por otro lado tenemos el back. En la parte del cuerpo, que si bien ustedes como editores no necesariamente tienen que conocer, ahorita vamos a platicar de la propuesta que Redalic está pensando justo para adoptar este estándar dentro de las revistas que tenemos indizadas. Dentro del front, lo que hacemos es ubicar todos los metadatos, no importa si no logran alcanzar a ver la tabla, es un poco todo el listado de elementos que nosotros podemos encontrar en la cabecera de un artículo científico. Estamos hablando de los datos de la revista, los datos de ISSN, editorial, los datos propiamente del artículo, como si tiene un ID, un DOI, título, los datos de los autores, afiliaciones de los autores, fechas de publicación, tipo de licencias, todos los generales, los metadatos generales que coinciden en algunos casos con los que ya usaba Dublin Core, son los que se utilizan para el front. Después tenemos el cuerpo, y esta es justo la diferencia entre Dublin Core. A lo mejor algún editor que ya utiliza OAI-PMH o que está familiarizado con el OAI-PMH y Dublin Core se preguntará, bueno, y si yo ya tengo Dublin Core, ¿cómo puedo hacer para, digamos, elevar mis XMLs a que ahora sean JATS, que ya no nada más sean Dublin Core? Bueno, evidentemente, si ya usamos Dublin Core, pues solo estaríamos cubriendo la parte del front. ¿Qué pasa en el body? Lo que tenemos es un conjunto de elementos del texto completo. Y esa es justo la riqueza de este de este estándar, que implementa los metadatos del texto completo, es decir, títulos de secciones, el cuerpo del texto, incluso dentro del propio texto, las llamadas a las referencias, las imágenes, las fórmulas, etcétera. Es decir, todo el texto está contenido dentro del XML de tal forma que se tiene un solo archivo con XML, con el vocabulario JATS, para poderlo pues almacenar, preservar o convertir a otros formatos. Y finalmente tenemos la parte del back. En el back que encontramos un conjunto de etiquetas en las cuales podemos nosotros estar, creo que se fue en la presentación, no sé si ustedes la visualizan, pero bueno, en el back tenemos un conjunto de etiquetas en donde podemos marcar las referencias bibliográficas, y ahí también hay todo un tema muy interesante que seguro tocaremos en alguna otra sesión que sea más extensa, porque, por ejemplo, en el formato PubMed podemos identificar o marcar una referencia de manera completa, o podemos marcar cada referencia con cada elemento o cada dato dentro de la referencia, es decir, cada autor de la referencia, año, título de la fuente, etcétera, número, volumen, año dentro de la propia referencia,
o la referencia completa, y eso puede elevar los tiempos de un marcado de un artículo científico sustantivamente si lo hacemos de esa manera. Hay que discutir la ganancia de hacerlo de esa manera o no. Nosotros tenemos una propuesta al respecto y creemos que, bueno, en un momentito se las voy a platicar, y creemos que esa puede ser una de las vías para tener un XML que se adapte a las necesidades, al menos a corto plazo, de nuestra región. Bien, ¿cuál sería la estrategia que estamos definiendo o que estamos pensando en Redalic para adoptar que ya es un estándar, que ya era un estándar de facto y ahora es un estándar? Para muchos de los editores que tenemos conectados, que seguramente están en plataforma Cielo, al menos Cielo Brasil, que sabemos quién es quien está también trabajando con este formato, al menos desde el año pasado, ya de manera completa, incluyendo el texto de los artículos, porque si bien sabemos que Cielo trabajaba con XML desde su nacimiento, sí sabemos que tiene en realidad un año que está trabajando con el marcado completo de los artículos, al menos en Brasil, ¿no? La propuesta de Redalic, si bien tiene que ver con adoptar el mismo estándar, es importante que hablemos el mismo idioma, sobre todo ahora que esto ya se ha convertido en un estándar internacional, pues es la adopción del estándar a partir del año siguiente, pero con una estrategia distinta, una estrategia que nos lleve a construir un modelo sustentable, sobre todo, que eso es nuestro principal interés, un modelo en donde el editor tenga la posibilidad de realizar el trabajo sin que se le demande un conocimiento técnico especializado. Redalic está proponiendo el desarrollo de una herramienta de marcado que no implique un nivel de dificultad o un nivel de expertise técnico alto. Es decir, que si ustedes tienen asistentes de editoriales, pudieran realizar esta tarea sin tener un conocimiento propiamente del estándar o un conocimiento de lo que es XML, que si conocen cuáles son los elementos de datos dentro de un artículo científico y pueden identificar un autor, una afiliación, una fecha, con eso sea suficiente para poder crear un XML por detrás. Es decir, la herramienta permitiría a los editores procesar esta información desde un ambiente mucho más amigable, mucho más para un nivel de asistente editorial, y que detrás de ello se cree un XML, ¿ok? Este XML tendría que pertenecer al editor, dado que proviene del editor, y es el editor quien al final puede enviar este XML a Redalic o a Cielo o a PubMed o a cualquier otro repositorio, agregador o plataforma que utilice como insumo este XML. Esto ayudaría primero al editor a retomar el control de sus procesos editoriales, a no depender sobre todo, o al menos no de manera vinculante, a una empresa tercera. Sabemos que muchas veces el marcado de un XML completo puede implicar tanta dificultad que tengamos que tercerizar la maquilación del XML. Eso es lo que queremos evitar. Entonces, que el editor sea independiente, que si no tiene a lo mejor dinero para poder mandar a hacer sus XML por fuera, pues pueda utilizar esta herramienta y maquilarlos con algún personal, algún becario, algún asistente. Evidentemente el reto es grande, crear una herramienta que tenga ese nivel de usabilidad o que no demande conocimientos técnicos, pues recae evidentemente en una programación, un desarrollo de software pues más robusto, que sea fácil de usar y sobre todo que no tenga costo de uso. Eso es justo lo que estamos planteando liberar y trabajar el siguiente año. Entonces queríamos un poco hacer también, aprovechando esta sesión, un poco el anuncio de que Redalic comienza con el desarrollo de esta herramienta. Y la intención, como ya les comentaba, es que una vez que esta herramienta se eche a andar y ustedes como editores puedan utilizarla, pues evidentemente podríamos dotar, en este caso, como ya hablaba Eduardo al inicio de la sesión, que muchas veces como editores
pues nos sentimos a lo mejor ahorcados de tener que enviar material a una plataforma o a otra, o a un agregador o a un repositorio, más mi sitio web, etcétera, y preocupados por las indiciaciones y lo que nos pide cada indiciación. La intención es que una vez que el editor tenga su propio XML JATS, pueda satisfacer las necesidades actuales y futuras de diferentes plataformas, ¿no? En este caso, al menos Cielo y Redalic estarían entrando en este modelo, y lo cual creemos que va a permitir pues a la ciencia de nuestra región insertarse pues en la conversación global. Bien, ¿qué no es el XML JATS? Y eso es importante notar qué es el XML JATS, porque hemos visto que a partir de que este tema se ha manejado ya en algunos eventos, en algunas discusiones con editores, han surgido por ahí soluciones mágicas de algunas empresas que un poco quieren solucionar el problema, pues un poco con trucos, etcétera. Entonces, hay que entender que si un XML no tiene un marcado de metadatos, no es un archivo XML. Nosotros podemos desde Word guardar un XML, podemos desde InDesign guardar un XML, pero si no tiene las etiquetas de JATS, pues evidentemente no es como tal un archivo del cual estamos hablando. Si la extensión de un archivo no define la naturaleza, yo puedo guardar un Word como .xml desde Word y eso no me lo hace que sea propiamente un XML. Lo que define la naturaleza de un archivo, evidentemente, es la codificación de la información. Entonces, a lo mejor parece obvio esto para muchos, pero en verdad nos hemos encontrado con compañías que intentan hacer XMLs un poco, pues como con un truco de magia, y pues evidentemente esto no es así. Y finalmente, algunos otros beneficios que estaríamos obteniendo de adoptar un XML, en este caso con el vocabulario JATS. Primero, tiene que ver con la preservación digital. Es decir, bueno, como lo define la UNESCO, la preservación digital consiste en los procesos destinados a garantizar la accesibilidad permanente de los objetos digitales. Para ello es necesario encontrar maneras de representar lo que al usuario ya se le había presentado, pero para los programas informáticos. Es decir, cómo garantizar que nuestra información perviva en el tiempo. Esa es la clave aquí, eso es de lo que estamos hablando. Controlar el material utilizando metadatos estructurados y otros documentos que faciliten el acceso y ayuden durante todo el proceso de preservación, pues resulta fundamental. El XML es uno, pero al menos es el más posicionado. Se prevé que es el más duradero de los formatos de programas. Bueno, es más duradero que los formatos de programas de propiedad, por lo tanto es útil para la preservación. O sea, es decir, al ser un estándar adoptado por una convención ya internacional, y además que es abierto, entonces, por lo tanto, puede ser que perviva versus un formato incluso PDF, que si bien ya no es propietario, aún está combinando estilos con contenidos, etcétera. Entonces, estamos garantizando, y eso a mí me parece fundamental, porque somos editores en un periodo en el tiempo, en un vehículo de comunicación científica que es una revista. Pero en algún momento el editor se va a ir y luego resulta que llega otro editor y ya no puede recuperar lo pasado. ¿Qué pasa con lo que está publicando una revista científica? Al final de cuentas se convierte en un vehículo no solo de comunicación efímera de la ciencia, sino en realidad en una especie de almacén, de baúl que debería seguir manteniendo la accesibilidad de los contenidos, tal vez en 10 años, tal vez en 20 años, porque lo que se está publicando, al final de cuentas, es conocimiento científico, y como tal, pues es patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Hablamos también de visualización de contenidos, otra de las ventajas de estar nosotros trabajando con XML. Nos olvidamos de los HTML estáticos, nos olvidamos de los PDFs estáticos, estamos hablando de contenidos que son dinámicos, que se adaptan a las nuevas plataformas, a los nuevos dispositivos, que explotan al máximo la multimedia, los hipervínculos. A veces pensamos que publicar en electrónico es publicar una versión digital de lo impreso. Evidentemente eso no es. Tenemos muchas más potencialidades en las nuevas tecnologías que no estamos aprovechando desde las revistas científicas.
Por otro lado, tenemos la recuperación de información. Si tenemos mezclado el texto con el formato, la recuperación de información se disminuye esa capacidad. Y por eso pongo esta frase. Cuando tú buscas en la web, evidentemente, no solo estás buscando una página web, estás buscando una respuesta, estás buscando entender, estás buscando explorar, no solamente estás buscando un conjunto de resultados, de millones de resultados, estás buscando aprender, estás buscando otra cosa. Entonces, sin contenido, y le pongo entre comillas inteligente, porque no es inteligente, en realidad es contenido estructurado y bien estructurado, no se pueden aprovechar los motores inteligentes. Por ejemplo, si nosotros buscamos Leonardo da Vinci en Google, vamos a encontrar cosas interesantes. Vamos a encontrar que del lado derecho hay una especie de resumen sobre Leonardo da Vinci, en donde me dice sus obras, su pequeña biografía, sus fotografías, etcétera. Y entonces esta información ya está condensada para el usuario, ya está, digamos, digerida para el usuario. Es mucho más rico obtener resultados de este tipo que billones de resultados del lado izquierdo. ¿Cómo lo hacemos? Pues teniendo información estructurada, no hay más. La recuperación de información se enriquece. Por ejemplo, si yo busco en Google la mejor banda de todos los tiempos, The Best Band Ever, ¿cómo le hace Google para decirme que los Beatles son al menos la más popular y luego Led Zeppelin y luego The Rolling Stones? Pues porque las empresas también que manejan música, muchas están compartiendo los metadatos de manera estructurada, de manera que se puede procesar, de manera que se puede medir el uso, el consumo de la música de estas bandas y de esa manera se pueden mostrar resultados mucho más digeridos que listas y listas de resultados. Y finalmente, porque quiero dejar 5 minutos para preguntas y respuestas, que sé que ya es poco, ¿ok? Pues para participar en iniciativas que ya son un hecho y que es una pena que en el ámbito de las revistas científicas, al menos en nuestra región, nos estemos quedando totalmente fuera, que ni siquiera a veces las conocemos, ¿no? Que es insertar la ciencia publicada en América Latina a la estructuración global de conocimiento. Hay iniciativas como Linked Data o Linked Open Data que lo que hacen es, una vez que ya se tiene estructurado el conocimiento, la información, se interconecta. Es un paso más allá del XML JATS que nos sirve para interconectar los datos estructurados y entonces formar una verdadera o una gran base de datos global, ¿ok? Linked Data, rápidamente, entonces nos habla de esa interconexión, pero si no tenemos ni siquiera un XML, olviden que podamos llegar a Linked Open Data, ¿no? Porque esto nos habla de un formato más, que es RDF, que es otro asunto, que es materia de otra sesión, pero el primer paso es al menos tener el XML, si no, no hay manera de podernos interconectar. Esta es, por ejemplo, la nube de bases de datos que tenemos en Linked Data, en donde ya existen bibliotecas importantes como Europeana, Courseware, Open Library, toda la base de datos de Wikipedia, que es Divipedia, muchas bases de datos geográficas, gubernamentales, genéticas, médicas, etcétera, ya participando en esta gran base de datos de conocimiento mundial y en donde las bases de datos de revistas científicas pues son mínimas y en el caso de América Latina pues son casi nulas, ¿no? Entonces, ¿cómo poder de manera colectiva, de manera acompañada, llegar a insertarnos a esta gran base de datos mundial y qué beneficios obtener de ello? Pues bueno, hay mucho que decir al respecto, pero yo nada más quería dejar este tema un poco en el tintero como para entender las potencialidades de adoptar el XML y de adoptar los formatos, en este caso estándar, de estructuración de datos y al menos sí rescatar lo que estamos publicando en electrónico, quitarnos el mito de que tener un sitio web HTML ya le está dando visibilidad a mi revista. Eso es falso. Hay billones de sitios web que me aparecen en Google cuando yo busco un artículo científico. Entonces, creo que es un poco, como decía Eduardo, para abrir boca en este tema. Es muy poco el tiempo, yo lo sé, hay muchas preguntas, creo que me da tiempo de contestar al menos un par de ellas y el resto las contestaremos por el chat de Webex, de GoToMeeting o de
las redes sociales. Pero a ver, me dicen, ¿qué otros repositorios utilizan JATS? Ok, ya comentábamos en este caso que al menos Cielo a nivel América Latina, también PubMed, hay una gran lista más, sobre todo de revistas médicas que están utilizando este estándar de facto. ¿Para cuándo se tiene planeado lanzar esta herramienta de marcado? Seguramente a mediados, bueno, en unos meses después, tal vez a mediados del año siguiente, ya podamos tener un grupo piloto probando la primera versión de la herramienta. Luis Eduardo Bravo nos dice, gracias Cielo Brasil, la revista Colombia Médica envía XML a PubMed Central. Eso es cierto, lo sabemos que Cielo hace ese proceso de enviar a PubMed. Ese XML puede ser recibido por Redalyc. Sí, efectivamente, la intención es que podamos interoperar con los XMLs de Cielo y que ustedes como editores no tengan que marcar 2 veces. Claro que sí, en Redalyc podemos recibir ese XML. Una pregunta siguiente, también de Juan Carlos Bedoya. ¿Opinan ustedes que la herramienta de marcado de Cielo es muy compleja para un usuario promedio? Bueno, al menos la experiencia que tenemos de editores y de usuarios, pues nos han dicho que sí les parece, al menos les demanda tener un expertise mínimo en XML y en JATS, que sí es importante, ¿no? Entonces la intención es que la herramienta de Redalyc abone, no es una herramienta sustituta ni alternativa, es una herramienta digamos que sea otra opción para un editor para que se evite, a lo mejor si es que no tiene presupuesto, tener que tercerizar a empresas el marcado de sus artículos. Es una alternativa más y será también pues gratuita. Diana Niño, mi pregunta es si para el próximo año estaría disponible. La intención es que sí. Para el siguiente año estaría disponible. La herramienta será compatible con InDesign, por ejemplo. La intención es que retome archivos de salida de plataformas como InDesign o como incluso Word, pero en un formato HTML, que si tú lo guardas de InDesign como HTML, ese HTML te sirva como insumo para la herramienta. No es un marcaje automático, pero te servirá como insumo. Ana María Castillo, ¿cómo se manejaría esto desde el OJS? Esa es una excelente pregunta y nos hemos acercado al equipo de PKP. Hay mucho que trabajar. OJS, tengo entendido, está trabajando en una herramienta adicional de conversión automática que no funciona del todo bien y ellos mismos lo reconocen. Entonces habrá que pues ellos también un poco tomar en cuenta estas propuestas, que esto ya es una necesidad de la región y pues lo ideal sería que se desarrollara ni siquiera es un plugin, sino que el OJS estuviera adaptado para dentro del proceso de gestión editorial ir generando este XML en el camino. Eso sería lo ideal, pero eso ya no nos corresponde tanto a nosotros, aunque sí nos hemos acercado con ellos. Creo que hay muchas preguntas. Hay como 3 preguntas más. Prometo en este momento contestarlas por el chat. Por si alguno se quiere desconectar de cualquier forma, tomo 3 minutos más para contestar estas últimas preguntas. Para quien tenga que irse, dado que ya se cumplió la hora, muchas gracias por haber asistido. Entonces, contesto el resto de preguntas, que son 4. Ok. ¿Habrá cursos presenciales sobre la conversión XML JATS? Pregunta Paola. Sí, bueno, sí, digamos que sí, aunque el grueso de nuestros editores evidentemente no tienen luego la forma de trasladarse in situ. Entonces, trataremos de que esto sea remoto, aunque no excluimos, incluso en los eventos que tengamos en Redalyc o fuera, incluir también algunos talleres sobre este tema. ¿Qué pasaría con Dublin Core? Dice Jolivet López. Bueno, Jolivet, pues nada, el Dublin Core está hecho para, justo con otra finalidad, está hecho para describir la semántica, pero solo de las fichas bibliográficas, no de todo el texto de un artículo. Entonces, seguirá existiendo para el intercambio en el protocolo AIPMH, no sustituye, es alternativo. Por ahí, y ya que me tomé tiempo de más, pues ya total, ¿no? Ya me pasé. Entonces aprovecho y les comento. Nosotros en Redalyc tenemos la posibilidad de, para las revistas que no tienen uno AIPMH, poderles brindar uno. Recién acabo de ver que en esta Semana Internacional de Acceso Abierto, Spark liberó una herramienta
para ya clasificar a cada revista dentro del Open Access Spectrum, que seguramente ustedes conocen, que es una tablita que mide qué tan abierta es una revista. Y entonces acaba de liberar una herramienta para que las revistas se puedan clasificar en su nivel de apertura. Y uno de los criterios tiene que ver con cuánto se comparte a nivel máquina, a nivel formato legible. Están hablando de XML, evidentemente. Y muchas revistas están saliendo pues mal evaluadas porque no tienen a lo mejor un OAI o un Dublin Core implementado en sus propios sitios. Redalyc puede ofrecer ese servicio sin costo alguno, evidentemente, solo basta que lo soliciten, ya sea por correo electrónico, porque no todas las tienen por default. Entonces, bueno, no pasa nada con el Dublin Core, seguirá existiendo, tiene otro fin, no es la preservación del artículo, es la transferencia de las fichas. Luis Eduardo Bravo, ¿existen estándares similares al JATS para libros? Sí, por supuesto, e incluso hay varios tag suites, se llaman, para libros. Te dejaré algunos links por el Facebook, pido que por ahí nos ayuden a tomar nota de Luis Eduardo Bravo. César Eligio, el OJS captura metadatos bajo algunas etiquetas. ¿Existen plugins para exportar a XML desde OJS? Sí, seguimos con este tema de OJS. Si bien el OJS tiene plugins para exportar en XML, por ejemplo, en formato PubMed, lo hace únicamente a nivel cabecera. Recuerden que yo les platicaba que tenemos front, el body y el back, ¿no? La cabecera, el cuerpo y las referencias. En el OJS no podemos como tal exportar el texto completo del artículo en formato JATS, no al momento. Les digo, ya hemos hecho hemos externado esta inquietud con el equipo de PKP, seguramente algo estarán pensando, lo veremos con ellos y les haremos saber, al momento no lo tienen. María Elena Camacho, ¿la maquetación debe hacerse en InDesign o al trabajar con XML esto cambia? Ok, esa es otra excelente pregunta, María Elena, y tocas un punto fundamental. El ideal, muchas veces cuando trabajamos en InDesign, estamos enfocados o el centro de nuestro diseño editorial es justo la presentación, es justo o la impresión o la vista, pero no es tanto la manipulación electrónica de la información. Cuando trabajamos en InDesign estamos trabajando para lo que el usuario ve, lo que el usuario lee, pero no estamos trabajando para las máquinas, no estamos trabajando para los programas, no estamos trabajando para los robots que pueden procesar la información. El ideal es, si queremos verdaderamente publicar en electrónico, pensar de manera natural en un formato electrónico como es el XML. Evidentemente, la maquilación de un XML es más complejo, pero si después de esto, como yo les hablaba, tenemos ya una hoja de estilo, un XSL, que te permita después del XML generar un archivo maquetado en tu formato de presentación, tú te ahorrarías la maquetación en InDesign y podrías finalmente tener tu XML original y tener diferentes formatos de vista, uno para impresión, otro para PDF publicación, otro en HTML, y un poco abandonarías esta idea de trabajar en InDesign. Ahora, yo sé que estamos muy atados a trabajar en InDesign y cuando trabajamos de esa manera, entonces maquetamos en InDesign y después lo que tenemos que hacer es volver a procesar ese texto para convertirlo en un texto verdaderamente electrónico o que tenga al menos las capacidades de ser un electrónico. Tocaremos más este tema porque esto puede cambiar los flujos de trabajo dentro de las revistas y hemos estado trabajando muy de cerca con editores dentro de sus procesos editoriales para poder identificar qué tanto cambia este proceso, ¿no? Este sería el ideal, pero la herramienta que propone Redalyc es si tú ya estás trabajando con InDesign, puedes seguirlo haciendo, guárdalo como HTML y ese HTML te servirá para después generar un XML. Pregunta número 14, creo que no vamos a salir de aquí. A ver, Jolibet López, con OJS debería publicar ambos archivos PDF y XML JATS. Si tú lo tienes, el XML JATS ya lo tienes marcado y lo tienes disponible, evidentemente eso es un punto muy bueno que tú puedas publicarlo porque eso puede ser para ti un punto adicional de que tu revista es interoperable con otras plataformas. Cristian Quinceno.
Hola, ¿Cielo sabe de la iniciativa que tienen de esta herramienta? Sí, por supuesto. De hecho, hemos tenido varias reuniones, incluso de trabajo, sesiones de trabajo con Cielo, en donde pues hemos justo platicado sobre el hecho de no duplicar el trabajo, que el editor no tenga que duplicar el trabajo, el no generar algo distinto que termine siendo un formato que no nos entendamos entre plataformas, porque eso evidentemente no nos ayudaría a nadie. La intención es aprovechar toda la experiencia que tiene Cielo, que ha trabajado muchos años en la definición y en la adaptación de este estándar dentro de sus propios procesos, y nosotros brindar una alternativa más para que el editor tenga más opciones para poder realizar ese marcado y que no solamente se restrinja a la de Cielo o a la de las empresas, sino que haya una más. Ustedes como editores les tocará la decisión de cuál utilizar. Francisco Osorio, ¿pondrán más información en la web de Redalyc? Sí, por supuesto. De hecho, qué bueno que me comentas eso, Francisco, porque ya se me estaba olvidando mencionar que estamos abriendo un blog para toda la comunicación de todo este tema de YATS, que trataremos de recuperar. Más bien tenemos sus correos electrónicos de los que participaron en esta sesión. Lo que haremos es enviarles una invitación para el blog. Este blog aún es cerrado, dado que estamos discutiendo, estamos intercambiando información, un poco nos sirve para capacitación, pero también nos va a servir para irles mostrando los avances de la herramienta. Entonces, sí, Francisco, les enviaremos una invitación a este blog y ahí justo estará toda la información sobre este proyecto. Victoria Yance, realizarán un programa más sencillo que Cielo, será compatible con todos los sistemas operativos. El programa está pensado que funcione en la web, entonces sería independiente del sistema operativo. Si tú tienes un navegador y tienes conexión a internet, con eso estarías solucionando o tendrías la capacidad de entrar a él. Hugo López, casas editoriales como Elsevier ya la usan. Pues al menos no en lo que nosotros sabemos, porque, por ejemplo, bueno, casas editoriales te refieres, supongo que en este caso Elsevier como empresa editorial, no como base de datos de citación Scopus, por ejemplo, ¿no? Porque ellos no tienen necesariamente los textos, pero las casas editoriales como Elsevier, yo creo que es un servicio que tú podrías o deberías solicitar en tal caso, ¿no? Porque al final de cuentas es un estándar y sí hay muchas plataformas que ya están hablando en estos lenguajes, pues si tú contratas una editorial, debería poder darte este servicio y debería, eso es muy importante, darte estos textos para que finalmente el editor los conserve. Eso es fundamental. Pregunta 19, María Amalia Penabat, si les invitamos a que asistan a una universidad a brindar capacitación, ok, si quieres haznos la petición en explícito y podemos verlo por correo. María Amalia, podemos platicarlo más en detalle para la capacitación. ¿La presentación estará disponible? Sí, la vamos a poner disponible en un rato más a través de las redes sociales. Y Yesid Solarte, estamos listos en Colombia Médica para participar en el programa piloto que orienta Redalyc. Perfecto. Es importante para nosotros poder ubicar revistas que quieran participar en el programa piloto de la prueba de esta herramienta, de empezar un poco a capacitarse y de que sobre todo a mí nos parece fundamental este tema, que es el mostrar los beneficios a corto plazo del estar utilizando el YATS, ¿no? Nosotros sabemos que es una inversión importante de trabajo para todos, para nosotros desde el lado de Redalyc, y que finalmente pues estamos poniendo gratuitas las cosas en la red, ¿no? Pero ¿cuáles son los beneficios del tener el formato YATS? Pues un buen visor, un buen lector de artículos científicos, el ver que estamos participando ya en bases de datos a nivel internacional, es decir, explotar todas estas ventajas del uso del XML a corto plazo nos parece fundamental. Entonces, las revistas que ingresen con nosotros al piloto, pues serán las primeras en tener estos beneficios, pero evidentemente tendremos que ir un poco caminando juntos en este proceso de liberación de la herramienta. Melba de Jesús, ¿cómo se consigue YATS? Pues haciendo, marcando el YATS. Ese sí, desafortunadamente no hay manera de convertirlo de manera automática. Y María Amalia dice, la plantilla que emana de XML sirve para hacer la versión de publicación. Hay que ver cuál es tu versión de publicación, pero si tú tienes una buena hoja de estilos y le pones como entrada un XML,
es probable, es muy probable que tú puedas obtener una versión de publicación óptima. Habría que ver ya las particularidades de cada revista. Sabemos que hay revistas de arte complicadas en sus formatos de publicación, en sus versiones de publicación, pero creo que la mayoría sí podríamos conseguir una muy buena versión de publicación desde el XML, ¿ok? Bueno, creo que ya no hay más preguntas, o al menos ya no hay más tiempo. ¿Sí hay más preguntas? Una más, pues una más, porque ya estamos muy por el tiempo. XML podemos ganar rapidez en nuestras publicaciones, pero ¿qué pasa con los elementos estéticos que nos permiten indizar? Sí, bueno, yo les decía, no están necesariamente peleados el elemento estético con el XML, por eso justo yo les mencionaba en la plática que hay un elemento que no debemos olvidar, las hojas de estilo. No se trata de publicar HTMLs planos en la web, o si ahora voy a imprimir un artículo con un formato plano o soso, no es la intención. Hay XSLs, que son las hojas de estilo muy sofisticadas, y eso lo vamos a estar compartiendo por el blog para que ustedes se den cuenta cómo de un XML se puede visualizar absolutamente otro formato muy útil o muy, digamos, estético para el usuario. Evidentemente el InDesign permite muchas más cosas y habrá que ver hasta dónde a lo mejor el formato de salida de un XML, después a lo mejor tendrían que hacerle un pequeño proceso de maquillaje, si ustedes le quieren llamar, adicional a lo que salió para mejorarlo, tener la versión final de publicación. Pero al menos se ahorraría en el proceso a la inversa. Al menos lo que sucedería es que en estos momentos tenemos el InDesign y después hay que hacer todo desde cero para poder generar un XML. De la otra manera, creo que habría que probarlo, por eso les digo, hay que participar en este piloto. Tampoco es que es fácil asegurar unos cambios tan importantes en los procesos editoriales que ya han venido sucediendo por mucho tiempo, pero sí creemos que se pueden conseguir buenas cosas. Sí, contigo podemos, María Amalia, a lo mejor hacer unas pruebas de cómo tú generando unos XML JATS puedes obtener un formato de publicación. Tú puedes evaluar si este formato, esta versión de publicación es la mejor para tu revista, si sí se adapta o si se parece a la que estás usando actualmente. Creo que podemos hacer esa prueba. Educare, revista Acta Universitaria, ok. ¿Están listas para su integración con JATS? Bueno, pues esa es la actitud. Creo que tenemos más bien mucha presión también de nuestra parte. Entonces, bueno, quedamos en el entendido, les enviamos la invitación para el blog. Ahí seguiremos platicando estos temas, esto no termina aquí evidentemente, les compartiremos toda esta información y pues les iremos haciendo saber cuál sería la estrategia de cuándo podríamos empezar a liberar alguna versión ya preliminar para que ustedes puedan generar algunos JATS, hacer algunas pruebas de versiones de publicación, ver si esto puede cambiar su proceso editorial o va a ser un proceso al final de que tengan el InDesign, no sé, habrá que platicar muchos temas. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y aguantado más tiempo de lo que se había esperado. La verdad que la sesión fue muy rica y quedamos pues a sus órdenes a través de las redes sociales, a través del correo electrónico y seguramente nos seguiremos viendo pronto. Muchas gracias a todos.